Acciones semánticas de un analizador sintáctico. Es la fase del analizador que se encarga de checar el texto de entrada en la base gramática dada y en su caso de que el programa de entrada sea válido suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. Esto lo resumimos en la imagen de abajo, que es un analizador léxico, da entrada un analizador sintáctico y a su vez el resto de la etapa inicial. Como resultado tenemos la tabla de símbolos, pero también debemos aprender a manejar los errores. Lo vamos a detallar de un poco. Manejo de errores sintácticos. Los errores sintácticos son dados por una expresión aritmética o un paréntesis no equilibrado. Por lo tanto, el manejador de errores sintácticos tiene como objetivo indicar los errores de forma clara y precisa y aclarar todo tipo de errores o creación, recuperar el error para poder seguir examinando la entrada y no ralentizar significativamente la compilación. ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando encontremos un error, no lo den exactamente en el punto que es sin necesidad de estar buscando dónde quedó el error. Gramática analizador sintáctico. El análisis sintáctico para los lenguajes basados en gramáticas formales, ya que otra forma se hace muy difícil la comprensión del compilador mostrado de la siguiente manera. Esto está basado en lo que son tres letras sobre la gramática. La N, T, P, S. ¿Qué quiere decir la N? N, no terminales. T, terminales. P, reglas de producción. S, axioma inicial. Comprobaciones de tipos de expresiones. De este hay dos casos que son las estáticas y las dinámicas. Vamos a hablar un poco de ambas. Comprobaciones estáticas. Las comprobaciones estáticas recogen el comprendido de todas aquellas tareas que de carácter semántico que por su naturaleza pueden ser realizadas directamente de la fase de compilación mediante el uso de artefactos, mecanismos propios de dicha fase. Un ejemplo de estas sería diferente a la dinámica del routine. Ejemplo, la comprobación de tipos, flujo de control o inducidad. Las comprobaciones dinámicas son aquellas que no se realizan durante la fase de compilación y se delegan al momento y de la ejecución del programa. Ello requiere generar un código ejecutable específicamente diseñado para realizar tales comprobaciones. Un ejemplo de esto serían los lenguajes con la carga excesiva de comprobaciones. Esto genera programas más largos, lentos e inseguros de ejecución.
Pila semántica de un analizador sintáctico. Las pilas y las colas son estructuras de datos que se utilizan generalmente para simplificar ciertas operaciones de programación. Estas estructuras pueden ser específicamente mediante arrays o listas enlazadas. Las pilas tienen dos tipos de operaciones básicas que son push y pop. La push es para introducir un elemento y pop, a su diferencia, es para extraer un elemento. ¿Qué quisimos decir con esto? Que la colección de datos a los cuales se puede acceder mediante un extremo se conoce generalmente como un tope. Analizador sintáctico. Este es un autómata de pila que reconoce la estructura de una cadena de componentes léxicos. También es la fase en que se trata de determinar el tipo de los resultados intermedios, comprobar que los argumentos que tiene un operador pertenecen al conjunto de los operadores posibles y si son compatibles entre sí. Se compone de un conjunto de rutinas independientes llamadas por los análisis morfológico y sintáctico. Este analizador tiene unas ventajas. ¿Cuáles son? Pues que los problemas de integración de subsistemas sumamente son costosos y de ellos no solucionan hasta que la promoción alcanza la fecha límite para la integración del sistema. Y otra de ellas es que necesita utilizar una memoria auxiliar que nos permita guardar los datos para poder hacer la comparación de los mismos. Manejo de errores sintácticos. El análisis semántico utiliza como entrada el árbol sintáctico, detectado por el análisis sintáctico, para comprobar restricciones de tipo y otras limitaciones semánticas para reparar y preparar generación del código de los siguientes esquemas, con reglas semánticas, compatibilidad de tipos, analizador descendentes, bottom-up y top-down. Vamos a ver ahora qué significa cada uno de ellos. Las reglas semánticas son un conjunto de normas y especificaciones que definen el lenguaje de programación y están dadas por la síntesis del lenguaje. Compatibilidad de tipos. Durante la fase de análisis semántico, el computador debe verificar que los tipos y valores asociados a los objetos de un programa se utilizan de acuerdo a la especificación del lenguaje. Los analizadores descendentes parten de un axioma inicial de la gramática. Este se va descendiendo y utilizando las derivaciones izquierdas hasta llegar a construir una cadena analizada. El bottom-up es un principio que se ha utilizado durante los años para estilos de programación que los elementos funcionan de un programa. No debe ser demasiado grande. El top-down es un método que consiste en dividir los problemas en subproblemas más sencillos para conseguir una solución más rápida.
Esquema de traducción. Esto es una gramática independiente de contexto en la que se asocian atributos con los símbolos gramaticales y se insertan acciones semánticas encerradas entre llaves. Dentro de los lados derechos de las producciones, los esquemas de producción pueden tener tantos atributos sintetizados como heredados. Uno de ellos es traducción descendente. Este se trabaja a través de un esquema de producción en el lugar de hacerlo de definiciones dirigidas por síntesis, así que puede ser explícito en cuanto al orden tiene las asociaciones y las evaluaciones que tengan. La otra opción es eliminación de recursividad izquierda. Como la mayoría de los operadores aritméticos son asociados por la izquierda, es natural utilizar gramáticas recursivas por la izquierda para las expresiones. La transformación se aplica en esquemas de traducción con tributos asentados. Generación de tabla de símbolo y direcciones. Las tablas de símbolos realizan dos importantes funciones en el proceso de traducción: verificar que la semántica sea correcta y ayudar a la generación apropiada del código. Ambas funciones se realizan insertando o recuperando desde la tabla de símbolos los atributos de las variables para este programa. Esto quiere decir que los atributos como nombre, tipo, dirección, etc. tienen una dimensión o usualmente se encuentran explícitamente en las declaraciones a través del contexto al que pertenecen los nombres de las variables. También estas tablas son llamadas identificadores y tablas de nombres. Manejo de errores sintácticos. Esto es hacer un buen manejo de errores y que el compilador detecte todos los errores que tiene el programa y no se pare en el primero que encuentre. Pues hay dos criterios a seguir a la hora de manejar errores, que es pararse al detectar el primer error o detectar todos los errores de una pasada, o como se quiere decir, todos en una sola lectura. Se trata de determinar que el tipo de resultados intermedios, comprobar los argumentos que tiene un operador, pertenecen al conjunto de operadores posibles y dar como resultado todos los errores que tiene la lectura sintáctica.
Bueno, este es el tema de análisis sintáctico y ante todo agradezco su atención. Vuelvo a reiterar, mi nombre es Alejandro Campos y estudio la Ingeniería de Tecnologías de la Información en la Universidad del Sables. Hasta luego.